Doctora, Listo, bueno, doctor. Muchas gracias. bueno, el tema de que la materia es gobernanza y políticas públicas, pero quiero empezar, es un poquito lo que le llamamos nosotros realpolitik, porque porque fíjense que los politólogos le llaman realpolitik o política real, y siempre se han negado a aceptar que la visión de los administradores públicos, en el sentido de que la administración no nada más es pura técnica, puro proceso definido, también es política, o sea, no se ha de aceptarlo, y ellos le llaman realpolitik, la política real. Bueno, les pongo aquí en la pantallita nada más tres ideas que nos van a ayudar un poco a entender el tema. Primero, un gurú de las políticas públicas que se llama Charles Lindblom, ha escrito mucho, es fundador, y fíjense, tiene un libro muy padre, me encanta, que se llama El proceso de elaboración de las políticas públicas, y él habla del juego del poder. Las políticas públicas son el juego del poder, pero mucho ojo, repito, no se trata nada más de los políticos, sino también de los burócratas que participan en el juego del poder. Incluso él habla que con herramientas de políticas públicas, la amenaza, el chantaje, la transacción son parte de las políticas públicas. ¿Por qué lo digo? Porque luego los abogados, los administradores, cuando ven que hay una amenaza, digamos que los empresarios dicen, no queremos un impuesto y si no nos vamos del país o del municipio, dicen, no, están en riesgo de romper la ley, pero es parte del juego, de la presión para obtener un beneficio, y eso en políticas públicas lo vemos como algo que es parte de esta dinámica. La otra, las élites importan. Entonces, yo he leído algunos trabajos de Antonio Gramsci, un libro muy bueno que me gusta mucho, que la formación de las élites. ¿Qué quiere decir? Decía el poeta alemán Goethe, dice, política is theater. La política es teatro. Lo que vemos frente a las cámaras, los medios, las redes sociales, es una representación, pero detrás de eso hay una diferente forma de relacionarse entre los políticos y los actores que la gente no sabe, ¿verdad? O sea, pongámoslo así en los términos coloquiales, son compadres, son socios, aunque sean de partidos diferentes, pero frente a la población aparecen como adversarios, debatiendo, etcétera. Pero para entender cómo funcionan ellos debemos de ver cómo funciona realmente. Yo recuerdo un profesor de la licenciatura, se apellida Carpinteiro, que lo recuerdo, uno recuerda a los maestros por muchas cosas, pero yo lo recuerdo a él mucho porque él nos hacía leer Sociales del Heraldo, y decía, si quieren saber de política, ahí, vean ahí, porque ahí van a ver quién es socio de quién va a la boda de quién, al bautizo, porque esas son las verdaderas alianzas de poder político. Entonces me acuerdo mucho de este libro de Antonio Gramsci. Ya tiene una frase de Winston Churchill, ¿verdad? La guerra mata una vez, la política varias veces. Pero bueno, entonces, todo eso que se ve de la política o que se realmente mueve la política es complejo y es oculto, la gente no lo sabe. Los investigadores como nosotros, pues estamos rastreando en los periódicos, con entrevistas para ver realmente cómo surgieron las cosas, porque eso tiene que ver mucho con el éxito y el fracaso de las políticas públicas. No se imagínense el poderío, por ejemplo, del norte de Sinaloa, que es el granero de México y que pelea por el agua. Ya uno diría el agua, bueno, se calcula por ciertas variables, etcétera, pero a lo mejor el conflicto entre el alcalde, ¿no? Y el gobernador hace que no avance un proceso de dragado de canales o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Simplemente porque son socios de empresas diferentes o al revés. Entonces, eso de alguna manera explica que las políticas avancen más allá digamos, de lo tradicional, de las cosas administrativas, ¿ya? Ahora, lo primero que tenemos que reconocer es que la pregunta es si los ciudadanos cuentan en las políticas públicas, porque siempre decimos, si la gente participa, las políticas se hacen, ya tiene que apreciar la gente, pero realmente en políticas públicas los ciudadanos tienen muy poquita relevancia. Más allá del voto, no tienen relevancia, solamente que decidan organizarse e interactuar con ciertas herramientas en alguna política específica, ¿verdad? Ya sea para obtener ventajas del agua, de los recursos, de subsidios, de becas, ustedes quieran, pues el primer elemento. Entonces, ¿quién cuenta en políticas públicas? ¿Quiénes sí cuentan? Bueno, pues, de acuerdo a políticas públicas, cuentan los líderes de grupos de interés, las agrupaciones de trabajadores o sindicatos, algunos periodistas y líderes de opinión,
algunos empresarios o funcionarios locales, ¿verdad? Algunos nada más, ¿por qué algunos? Porque no todos tienen la misma oportunidad de acceso. Realmente ustedes han visto, por lo menos lo imaginan, en el sentido de que no todos pueden llegar a un presidente municipal, solamente llegan algunos. ¿Y por qué llegan algunos? Bueno, pues porque son empresarios destacados, porque encabezan organizaciones importantes, etcétera. Y ellos sí pueden presionar para una política. Pero el ciudadano común a veces no sabe ni dónde está la oficina y menos lo van a recibir. Entonces, pues digamos, son formulaciones que tienen peso en políticas públicas, ¿verdad? Y le decía que Charles Lindgren asume que no todo es interés público, sino que juega mucho la persuasión, las amenazas, el intercambio y la autoridad, ¿verdad? Es decir, tú puedes tener un proyecto ahí turístico, ¿verdad? Y vamos a desarrollar, no sé, algún nuevo polo, o sobre todo lo que pasó lo de Acapulco, pero en función de qué se va a poder desarrollar el polo, pues yo creo que en función mucho no sale más de lo bien planeado o de calcular las repercusiones del huracán Otis y el financiamiento, sino también en función de que posiblemente entre las cadenas hoteleras haya quienes tengan más poder de presión y presionen para que los recursos y los apoyos y las autorizaciones y permisos los obtengan primero y obtengan rentabilidad. Y bueno, ahí va el intercambio, ¿verdad? Con los funcionarios, el prestigio, posiblemente las amenazas, ¿verdad? Recordarán que hace poco hubo una reforma energética y fue Enron quien salió del país. Bueno, pues Enron amenazaba, ¿verdad? Y apeló a foros internacionales, que el gobierno hizo una reforma energética que no favorecía las energías alternativas y en el carbón. Y finalmente esa amenaza sirvió, yo creo, yo lo creo, para que le hayan indemnizado por sus plantas que dejó de energía eólica, etcétera, a un precio mucho más alto que lo que valen en el mercado. Entonces, es una prueba, pues, de que más allá de que ustedes pudieran decir cuestan tanto y la ley dice que hay que indemnizarlos, pero siendo de un país extranjero y con capacidad de negociación, pues amenazaron y obtuvieron una mayor ventaja. Es el juego del poder, ¿verdad? Ahora, ese juego del poder, me pidió el doctor a que hablara de cosas muy concretas, ¿verdad? Pero fíjense que el control y la corrupción cuentan mucho. Y no son para espantarse, son para valorar cómo pueden mover los hilos de la toma de decisiones. No sé si vaya en ese sentido bien, ¿eh? Si me dicen que estoy diciendo cosas que no se deben decir, ustedes me dicen, pero fíjense que, por ejemplo, la doctora me dijo que platicara de mi experiencia en el Congreso. Yo estuve 29 años trabajando en las cámaras del Congreso, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. De hecho, soy la persona que tiene más tiempo como persona civil trabajando en el Congreso, porque ahí cambian cada 3 años. Y digamos, las personas que han tenido más tiempo tienen 5 legislaturas que son 15 años, cada legislatura dura 3. Yo duré 29, son 10 legislaturas y ya me moví, ya, la verdad, ya estaba, ya después de 29 años de salidas a las 3, 4 de la mañana, recorrí el país 5 veces cansado y me vine al medio académico pensando que descansaría más, pero la verdad es muy intenso, no estoy descansando nada y la doctora no me dejará mentir. Pero fíjense que aprendí que las cámaras, más allá de que ustedes saben que son compuestas por diputados que elige la población cada 3 años y que se asignan por el número de votos, pues aparte de eso, dentro, ¿cómo funcionan, verdad? Los diputados se agrupan en grupos parlamentarios, cada grupo parlamentario es por partido. Ahorita está el partido de Morena, el grupo del PT, el grupo del PRI, del PAN, del Partido Verde. En fin, ellos se suman en dos grandes bloques, que ahorita se llaman el Frente Opositor y el frente del Partido del Gobierno. Pero aparte, dentro de la Cámara hay una serie de mecanismos de control y corrupción que imponen la disciplina y tienen la capacidad de imponer lo que se discute con base en ciertos privilegios. Por ejemplo, es muy común que el presidente de la República siempre está informado de lo que pasa en el Congreso. Todos los días le pasan una tarjeta quién habla en las comisiones, qué opinó, y él en función de eso va viendo junto con ciertos funcionarios, que por cierto la Secretaría de Gobernación tiene un representante en la Cámara, van viendo y por ejemplo van dosificando ciertos privilegios. Viajes al extranjero, dice, este diputado es muy rijoso y buscan la manera de que pueda ir a viajar al extranjero, a efecto de que pueda ablandarse y ser más favorable a las opiniones de lo que se procesa, por ejemplo, o ciertos privilegios como el pago de presupuestos, hasta a veces
que les paguen gastos médicos, solamente algunos sí, pero se van dosificando en función de, digamos, del conflicto que representa un diputado o un senador, y es una forma de estabilizar, ¿no? De estabilizar la política. Entonces, lamentable debo decirlo así en palabras, la corrupción sirve para negociación y control. Una cosa escandalosa de estos días es, lo habrán oído mencionar, que el partido Morena ha metido el sistema de tómbola para las candidaturas. ¿Ya? Tómbola, sí, sí lo han oído mencionar. A ver, espero un sí o un no. A ver, no lo oigo. Yo sí, sí lo había escuchado. Fíjense, uno se preguntará por qué las tómbolas, y muchos dirán es muy democrático porque permite que cualquiera pueda ser candidato a diputado. ¿Ya qué democrático es? Incluso con la Constitución, porque dice todo el mundo tenemos derecho a votar y ser votados. Pero fíjense que yo lo que estamos observando es que son medios de corrupción y control. ¿Por qué? Porque en los últimos años, los últimos, digamos, poco más de 10 años, cada vez ha llegado gente con menor perfil al Congreso. Pero cuando la Cámara era elitista, hace más de 10 años, el partido oficial y el gobierno se aseguraban que a través de los diputados plurinominales llegara gente con cierta carrera administrativa, y ellos iban designados para encabezar las comisiones. Y hoy hay pocos diputados con esa carrera, llegan más gente que son, pues, líderes de mercados públicos, dueños de negocios famosos en algunas localidades o líderes de partido, etcétera. Y parece como que más democrático, pero el tema es que la lógica es muy evidente. Si te nomino por tómbola y no tienes una carrera, pues te estoy dando un regalo, una beca de 3 años, donde vas a cobrar un salario por lo menos de más de 150,000 pesos, con ciertas prestaciones que les dan, y o pueden ser más, les pueden dar mucho más, claro. Y esos diputados son más controlables porque no tienen perfil, no tienen experiencia, y además obtuvieron el regalo de una candidatura, entonces su voto va a ser favorable a quien los mencionó. Entonces es un mecanismo más de control y corrupción de los diputados, una forma de irlos flexibilizando a través de regalos, etcétera, etcétera. Bueno, en este canal, pues uno se pregunta, ¿y qué influencia tienen estos mecanismos de control y corrupción en el presupuesto y las leyes, ¿verdad? Bueno, un elemento importantísimo en los congresos, que son quienes ustedes saben que aprueban cosas tan relevantes como las leyes, los presupuestos o evalúan la función pública, pues obviamente es entre todos ellos sobresale el presupuesto y ciertas leyes, ¿no? Entonces, el presupuesto es clave cada fin de año. De hecho, acabamos de pasar por ese proceso de presupuesto. Y bueno, ¿cómo se garantiza que el presupuesto salga como lo quiere el gobierno? Pues con esos mecanismos de control y negociación, ¿verdad? Cada año el Congreso recibe a más tarde el 8 de septiembre la propuesta de presupuesto y la propuesta de impuestos, que se llama Ley de Ingresos y Ley Miscelánea Fiscal. La reciben los diputados y las van aprobando para estar máximo en diciembre aprobadas. Pero ahí se abre un proceso de negociación muy amplio en el cual, pues, llegan a la Cámara todo tipo de actores, ¿va? Llegan gobernadores, alcaldes, dirigentes de grupos sociales para que les aprueben sus programas o sus acciones. Bueno, digamos que entre el año de 1997, antes del 97 y después del 97, pues cambiaron las cosas. Antes del 97, el presupuesto era una cuestión que se discutía entre el presidente, la secretaria de Hacienda y quien dirigía las comisiones de presupuesto y de Hacienda, nada más. No llegaba nadie por los mecanismos de control en los estados. Si tú eras en algún estado de la República, en Hidalgo, por ejemplo, secretario de Finanzas, director de presupuesto, y por tu cuenta ibas a la Cámara de Diputados a pedir dinero, pues posiblemente se acababa tu carrera política. Se dice en política, te brincaba las trancas. Entonces no había nadie, a duras penas llegaba algún gobernador. Yo recuerdo que incluso había un helipuerto en la Cámara de Diputados y algunos gobernadores llegaban en helicóptero y se abría todo un día especial, había una comisión para recibirlos, etcétera, etcétera, pero era controlado desde arriba el presupuesto. Pero bueno, la llegada de todos estos líderes sociales de todo el país y el cambio del 97 para otros partidos
hasta el año 2000 en que cambia la presidencia de la República y toda esa dinámica que ha habido, que nadie tenga mayoría, pues también ha cambiado el presupuesto y la forma de la relación política. Hoy ustedes en la Cámara si van, y por supuesto que un día los invito, si la maestra los quiere llevar, tramitamos el precio. Nada más necesitan tener, creo que un grupo por lo menos de 10 personas, pero pueden invitar amigos, etcétera, y que conozcan las instalaciones de la Cámara, etcétera, se tomen la foto ahí adentro, vean dónde llevan los diputados, con mucho gusto. Pero bueno, hoy día si ustedes van a la Cámara, van a ver que ahí se encuentran ya no llega, es día de fiesta un gobernador cuando llega, sino que van a encontrar en los pasillos gobernadores, alcaldes, medio mundo pidiendo audiencia con muchos diputados, y ya el gobernador puede encontrar a sus directores, a funcionarios, y nada más los saludan, hola, ¿cómo estás? Ya no hay una sanción, porque ahora cada quien tiene que hacer la función de gestionar recursos a como de lugar, porque los recursos son muy escasos y hacen mucha falta. Entonces, esto cambió la dinámica, pero también los procesos, porque ahora se han puesto muy políticos. Aaron Wildavsky, que es el padre del presupuesto en políticas públicas, dice que el presupuesto no es una técnica económica, esa es una arena política, es una tómbola, todo el mundo quiere meter mano. Entonces, llega septiembre y llega todo el mundo, de tal modo que ahora, si ustedes vieran el presupuesto físicamente, el presupuesto, bueno, ya ahora obviamente es en línea, pero si ustedes lo tuvieran en los libros, el presupuesto ahora son 35 libros. Y el primer libro señala cuánto se va a dar de dinero a cada secretaría. Y los otros 34 libros son como una carta a Santa Claus. Porque cada hoja, tamaño carta, que le puede caber una hoja tamaño carta, digamos, 30 y tantos renglones, cada renglón es una obra que algún alcalde, algún organismo pidió y se pone ahí, ¿verdad? Digamos, pavimentación de tramo de calle tal en el municipio de Huichapan, Hidalgo. Así viene. Entonces, se les concede a todo el mundo alguna acción porque hay acuerdos políticos, porque hay negociación, porque hay favoritismo, etcétera, hay cuestiones electorales, aunque a nosotros como estudiosos nos preocupa mucho porque cuando quieren hacer las obras no las pueden hacer. ¿Por qué? Porque en términos de las leyes, ¿verdad? De ley de obras públicas, de ley de inversión, etcétera, etcétera, todas las obras deben llevar un expediente técnico. Y ese expediente debe tener pues, el análisis de impacto social, de impacto jurídico, de impacto económico y hasta de impacto ambiental. Tienes que calcular o pedir en el gobierno una manifestación de impacto ambiental que garantices que la obra no va a tener repercusión negativa en el medio ambiente, por ejemplo. Pero, ¿qué tanto pueden juntar los alcaldes sus documentos? Casi no lo pueden hacer, a menos que sean municipios grandes. Entonces, se quedan fuera del pastel, porque en la euforia de repartirse el presupuesto lograron colarse para entrar, pero a la hora de hacer las obras no las pueden hacer porque no integran los expedientes. Entonces, llegamos a fin de año, octubre, noviembre, que se cierra el presupuesto y muchas obras no se ejercen porque como están sometidas a la política, pues no pueden cumplir la parte técnica, ¿eh? Entonces, de alguna manera es pues una limitante por lo excesivamente politizado que se ha vuelto el presupuesto, que desde fuera todo el mundo lo ve bien, dice, qué bueno que se discute, que se debate, que se le da oportunidad a todo el mundo de ir a negociar su presupuesto, pero en los hechos, pues tenemos ahí un nudo, un obstáculo muy grande para que las obras y recursos lleguen a la población que lo necesita por la excesiva politización, ¿verdad? Bueno, esto nos lleva a la pregunta de cómo se hacen las políticas entonces. Las políticas se hacen nada más conforme lo dice la ley, conforme dicen los reglamentos, como nos dice la teoría. Bueno, de cierto, en políticas públicas, lo que vemos es que las políticas se hacen por dos mecanismos, los formales y los informales. Algunos periodistas le dicen en lo oscurito, por lo que se hace a la luz y lo que se hace en lo oscurito. Y es muy común, o sobre todo hoy día que participan más gente, les cuento. Desde el año 2012 en el Congreso hay algo que se llama Parlamento Abierto. Desde 1936 hasta el año 2012 se reformó el reglamento del interior de la Cámara que regula los debates y se metió el concepto Parlamento Abierto. ¿Qué significa? Que antes de 2012, cuando una comisión discutía algún asunto, eran 30 diputados máximo, que es lo que forman las comisiones. Pero a partir del Parlamento Abierto, si uno va a una reunión de comisión, pues puede haber ahí 50, 100 o más personas, porque por Parlamento Abierto se puede invitar a muchos ciudadanos o organizaciones sociales. Entonces, mucha gente dice, bueno, qué democrático.
pero es hacer muy compleja la situación, ¿no? A la hora de ver qué reformamos. Entonces ya se ha establecido más fuertemente lo formal y lo informal. ¿Cómo? Pues lo que yo he visto casi en todos los procesos importantes es que a la mesa se pueden sentar, evidentemente por parlamento abierto, a lo mejor 50 personas, 100, o puede haber foros que lleven varios días, pero después de que eso termina, viene lo informal. ¿Quiénes? Pues hay, generalmente se forma un grupo de élite cerrado que va discutiendo, va viendo qué se planteó en el día y ellos van haciendo realmente las reformas. Bueno, les cuento una experiencia personal. A mí me tocó participar durante 4 años que asesoré a la Comisión de Ciencia y Cultura en el contenido de azúcar de los jugos. Nosotros, mucha gente toma jugos y los toma envasados, ya sea de jumes o de verdes. El tema es que esos jugos tienen grados Brix. Los grados Brix son grados de azúcar. Y realmente los jugos casi no tenían jugo y tenían mucha azúcar. Entonces, por la Secretaría de Economía y los diputados decidieron cambiar eso y mover la norma para que tuvieran más jugo y menos azúcar. Entonces, en 4 años discutiendo, estaba presente Jumex, Verón del Valle, estaba los productores de cítricos, de frutas, del gobierno, los diputados, mesas grandes y mucha negociación, mucho diálogo, mucho discurso, pero se llegaba muy poquito. Entonces, ya cuando terminaba todo eso, regresábamos a la mesa como menos de 10 personas, algún funcionario clave de economía, diputado clave, los asesores, y ahí se va redactando realmente lo que se va a aprobar. Entonces, digamos que a lo mejor esto no es muy, no sé, no dejaría muy a gusto a los participantes porque diría, están tomando decisiones en lo oscurito, pero realmente así se hacen las políticas, las reales, ¿no? Los economistas le llaman, se incrementan los costos de transacción porque participa mucha gente y dura mucho tiempo. Entonces, pues los actores buscan a la gente relevante para negociar informalmente realmente qué se toma, ¿verdad? Eso es una tónica que ya se ha vuelto muy ordinaria y que la gente no ve, la gente no lo puede ver porque esto no es algo que se documente en la prensa o que la gente que hace tesis luego lo pueda ver. Tiene uno que buscar formas de comunicación más cercanas, ¿verdad? Con actores y ellos le van relatando, como es el método pues mi focus group era una tipo de entrevista muy selectiva para tener esa información de cómo se llevó a una reforma importante para la sociedad. Pero eso es parte de, ¿verdad? Bueno, eh, no sé si vaya por el camino correcto, pero si no la doctora que me corrija, pero me dijo, comparte la experiencia de las decisiones en el Congreso. Entonces, les sé que las tomas, los viajes y comisiones nacionales son dosificadas por el nivel digamos, de acuerdo de los legisladores, ¿verdad? Los legisladores están de acuerdo en ciertas decisiones de los grupos, sobre todo el grupo dominante, pues es quienes tienen más viajes nacionales y al extranjero, ¿verdad? Entonces, de esa manera se puede garantizar su votación. Luego están las comisiones. Bueno, uno diría es que los diputados representan al pueblo y los diputados aprueban quienes encabezan las comisiones. Una comisión de trabajo ve ciertos temas. Hay comisión de Hacienda, de presupuesto, comisión de recursos hidráulicos, comisión de trabajo, comisión de turismo, comisión de seguridad social. Cada comisión, pero realmente hay un proceso de negociación interna en donde en lugar de llegar los más capacitados, pues llegan quienes tienen más presencia con los líderes. Y los líderes en discusiones internas de sus grupos y por acuerdo de los dirigentes que pueden estar afuera, pues van decidiendo quién encabeza las comisiones. Y obviamente es bien importante, ¿por qué? Porque esto determina qué se va a discutir, qué se va a aprobar en las cámaras. Casi no hay trabajos de investigación de esto. Yo nada más recuerdo que hace muchos años, todavía como antes del año, como por 1996 y se actualizó en una segunda edición hace como unos 8 años, había un libro que se llamaba Los Dueños del Congreso y un autor, no me acuerdo cómo se apellidaba, San Martín, creo, hizo una radiografía del Congreso y en lugar de ver cómo se repartían las comisiones por partido, él veía, es que el presidente de la Comisión de Hacienda, que ve cosas tributarias, resulta que tiene un despacho muy importante en materia fiscal. Y es que el presidente de la Comisión del Trabajo, que va a ver las cuestiones del artículo 123 y la ley del trabajo, resulta que es un relevante líder sindical y muy cercano al líder nacional, ¿verdad?
o resulta que el líder de Seguridad Social es un doctor que además es muy cercano al secretario de Salud. Entonces se hizo esa radiografía que la gente no lo ve, porque entonces ya los diputados no representan al pueblo, sino van representando ya en los hechos a grupos específicos que tienen interés en que haya un representante. En este momento, no sé si alguien sepa, a lo mejor sí, porque incluso ya está salido en televisión, ¿eh? Yo recuerdo que hace algunos años, aunque ustedes estaban muy jóvenes, a lo mejor no lo vieron, pero recuerdo que hubo una transmisión de Televisa en vivo donde se discutía una ley que tenía que ver con telecomunicaciones e hizo un foro en vivo transmitido en televisión y dieron su opinión y consultaron expertos, ¿verdad? Entonces es la primera vez que se abre una televisora a ver cómo puede influir en una ley. Pero ahora mismo hay dos bancadas muy importantes, que es la bancada de Televisa y la bancada de Televisión Azteca. O sea, Televisa y Televisión Azteca tienen diputados que fueron vicepresidentes, directores de la empresa, igual Televisión Azteca. Y están agrupados casualmente los dos entre el Verde, el Partido Verde, que no es verde en México, ustedes lo saben. Verde podrá ser en Alemania, en Francia, pero en México no es nada verde, es todo lo contrario. Pero las bancadas de Televisa Azteca están ahí en el Verde y un poco en el PT. Son muchos diputados, en total suman como 40 diputados. De hecho, aquí les puedo contar para que vean la influencia y la representación. El presidente de la Comisión de Hacienda, que tiene que ver con los impuestos que todos los mexicanos pagamos, pues uno diría es un diputado que, ok, en ese caso es del Verde. Dice, bueno, es un diputado del Verde, pero por ser diputado como presidente de la Comisión de Hacienda, pues representa a toda la población, ¿no? Para que no paguemos tantos impuestos, no nos sumen, pero realmente ese diputado es ahijado de Ricardo Salinas Pliego. Ustedes saben quién es Ricardo Salinas Pliego. Es el presidente de Televisión Azteca. Y en un tiempo lo hizo director de Canal 40. Bueno, son multimillonarios, lo hizo senador y ahora es el presidente de la Comisión de Hacienda. Entonces, pues una lógica, ¿verdad? Ese diputado presidente de la Comisión de Hacienda, ¿por qué intereses va a velar? ¿Por los intereses que tienen que ver con los impuestos que todos pagamos? ¿O va a ver con los impuestos que va a pagar Televisión Azteca? Es claro, ¿verdad? Defienden esos intereses, por supuesto. Entonces, digamos, los grandes actores, empresas van colocando por ahí y lo permiten los partidos. ¿Por qué lo permite el Partido Verde? Bueno, seguramente porque por ahí recibe muchos privilegios, ¿verdad? De transmisiones en espacios de comunicación, seguramente financiamiento económico, etcétera. Pero es un ejemplo, ¿verdad? De cómo van penetrando el Congreso. Y por eso, de hecho, hay una autora de ciencia política que se llama Hannah Arendt, y Hannah Arendt, digo, pues yo soy académico y los tengo que citar medios, cosas académicas. Hannah Arendt escribe sobre la democracia representativa, consociativa le llama, en donde dice que el Congreso es el espejo de la sociedad. Incluso ella aboga porque si la sociedad tiene 10% de indígenas, pues haya 10% de diputados, y que si hay 40% de mujeres, pues haya, o 50, haya 40% de mujeres, etcétera, 50. Ella lo expresa así, que refleje fielmente, pero en los hechos yo creo que ya le ganó la realidad porque el Congreso refleja a los grupos de poder más fuertes que están en la sociedad, sindicales, empresariales, etcétera. Entonces digamos, va uno examinando, va viendo la radiografía y dice, este diputado, pues aparentemente es no sé, del PAN, pero está en la Comisión de Economía, pero en los hechos es un fuerte empresario del Bajío. Entonces, así se van haciendo representar los grupos de poder, es digamos, la composición real, no la que la gente ve ni la que los estudiantes de ciencia política ven, sino la que los estudios de políticas públicas estamos rascándole para entender y lo que realmente opera en la I, ¿no? Ahora, de estos medios de control que le llaman usualmente corrupción, dejemos los medios de control como dice eh, decimos en políticas públicas, por ejemplo, fíjense en este proceso que nadie le sabe en la sociedad, pero ¿cómo se da el reparto del dinero en el Congreso? Bueno, fíjense que es muy chistoso y es difícil de imaginar, pero obviamente eso determina el rumbo de las decisiones. Resulta que desde hace muchos años a la fecha, los grupos de parlamentarios o los diputados de los partidos tienen unas organizaciones que no forman parte del Congreso. Dices, ¿cómo puede ser? Pues sí, ahorita que por ejemplo, digamos el PAN.
el PAN tiene su grupo de diputados y son empleados de la Cámara de los Diputados, así está concebida en la ley, porque usted tiene que dar de alta al ISSSTE, recibe un sueldo, su talón de nómina, pero les dejan constituirse como una asociación civil. Entonces va el PAN y se registra ante el notario como Partido Acción Nacional, SC o AC, Asociación Civil. Entonces, dentro de la Cámara, que la Cámara les da el recurso que necesitan para comprar, pagar personal, comprar mobiliario, equipo de oficina, vehículos, etcétera, etcétera, y se los da como se los da a una organización civil, ¿verdad? Como una especie de subsidio, que además no tienen que comprobar, no tiene transparencia. Entonces, tienen libertad para gastar ese dinero como quieran. Claro, ese mecanismo que es poco transparente es un medio de control, por supuesto, porque eso implica que los coordinadores de los parlamentarios puedan ver a quién sí le dan de eso y a quién no le dan. Y la inclusión y exclusión de los diputados es para garantizar su voto, su control, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Les digo que casi nadie sabe eso, ¿eh? Pero si ustedes investigan y entran a la Cámara de Diputados y preguntan a un parlamentario, van a obtener que están registrados como partido fulano AC, Asociación Civil. Entonces es algo que nadie sabe y que no debería ser, ¿verdad? Porque si son electos y se integran a la Cámara, pues son parte de la estructura de la Cámara, pero no. Se integran como AC para efecto de obtener beneficios y darle la vuelta al pago de impuestos y a la transparencia. Pero es un mecanismo de control y apropiación que tienen los partidos políticos. Y por supuesto, ello va condicionando su actuación, la negociación, ciertos privilegios en el proceso legislativo. Bueno, ahora, la disciplina es un problema muy grande en el Congreso, porque si representan a distintos intereses, por ejemplo, yo conocí al presidente de la Comisión del Trabajo y llegó ahí no tanto por los votos, sino porque era el secretario general del sindicato de Chrysler. Y era cuando se estaba, antes de discutirse el TEMEC, el Tratado Económico con Estados Unidos y Canadá. Entonces, uno de los temas más importantes del tratado, ¿cuáles eran? Pues era el automotriz, ¿verdad? Era el de la inversión, era el de energías alternativas y era el de trabajo o movilidad laboral. Entonces, proponen a este señor porque es el líder del sindicato de Chrysler. Y Chrysler es el más fuerte en México, ¿no? De productor de carros. Y él llega como presidente del trabajo, pero como un vehículo de negociación y consenso entre los sindicatos y ante Estados Unidos para efectos de los conflictos del TEMEC, porque, ¿por qué? Porque, bueno, pues nadie puede negar que la industria automotriz es básica para México, ¿eh? Solamente nos gana Brasil, pero detrás de Brasil está México como los dos productores más importantes de carros, de vehículos, pues prácticamente a nivel mundial, porque aquí se ensamblan los carros de Volkswagen, de BMW, de Chrysler, de Ford. México es importantísimo y Brasil. Entonces, ahí tienen ustedes otro caso, ¿eh? Que en lugar de llegar simplemente por representación partidista o popular, pues llega alguien clave para los sindicatos automotrices, ¿verdad? Bueno, eso de la disciplina, hoy día, pues damos gracias a Dios porque está López Obrador como presidente. A mí me da gusto porque siempre he querido un autor que se llama Niklas Luhmann, y Niklas Luhmann dice que algo va a pasar en esta época porque a los partidos se les han acabado los argumentos porque hay muchas demandas y pocos recursos. Entonces dice que ya los métodos de debate público o de campaña van a ser pues descalificar al adversario por cuestiones morales, legales, como en Estados Unidos, ¿verdad? Que te descalifican pues si no hiciste el servicio militar o si contrataste un trabajo ilegal. Esto está pasando un poquito en México, donde en México veíamos a los políticos como algo muy alto, infalible, dotado de sabiduría. De hecho, el maestro Jorge Carpizo escribe un libro que se llama El hiperpresidencialismo y dice que la gente ve al presidente como algo que todo lo puede resolver, ¿verdad? Uno anda en campaña y la gente les pide todo. Incluso Ernesto Zedillo, que era doctor en economía, en campaña la gente le pedía recetas para sus hijos, etcétera, porque decía doctor, el pobre hombre se desgañitaba. No es que no soy doctor en medicina, soy un doctor en economía. Y había filas para pedirle recetas.
porque dicen, no, este hombre me puede curar a mi hijo. Entonces acabaron ya no diciendo el doctor en la campaña, sino el licenciado. El licenciado Ernesto Díaz sí se quitó el problema de que lo confundían con doctor. Pero bueno, la gente pensaba que los políticos todo lo reconocen, todo lo pueden resolver, y hoy día me parece que en la medida en que veamos que los políticos son seres humanos de carne y hueso, que no tienen tanta inteligencia, que no todo lo pueden resolver, que la sociedad por fin se dé cuenta que tu crecimiento, tu desarrollo depende de ti mismo, no de lo que un político te quiera dar ni el gobierno te quiera dar. O sea, eh, como dice Schopenhauer, democracia de carne y hueso. ¿Ah? Schopenhauer dice, si el público supiera cómo se fabrican las salchichas y la democracia, no los consumiría. Bueno, ya vamos viendo cómo se fabrica la democracia de carne y hueso, y ese es el periodo López Obrador. Entonces, hace tiempo el problema principal es la disciplina. Hoy día lo sigue siendo. Ya vemos, es como este presidente se ha afanado en ver cómo controla a sus diputados para que no le muevan ni una coma a las iniciativas. Pero bueno, yo recuerdo que este tema de cuando alguien rompe la disciplina, pues igual su futuro político se acaba. Yo veo en su participación en las políticas públicas, ¿no? Recuerdo ahí tienes en la pantalla el caso de Trinidad Las Cárdenas. Las Cárdenas fue secretario de la Contraloría, un cargo muy importante, fue senador, fue diputado, y fue compañero de generación de un presidente, de Miguel de la Madrid. Entonces él iba con todo para salir para adelante, ¿no? Ya estaba a punto de ser un excelente abogado y maestro de la UNAM también, y ya estaba por salir para gobernador de Campeche, pero se le ocurre al señor emborracharse. Porque además les debo contar, esto nadie lo sabe, nadie se los va a contar, pero de estas cosas que son, dice uno, uff, qué relajo, pero son medios de control al final de cuentas, porque hubo un tiempo en que en la Cámara había barra libre, había un bar con barra libre. Estoy hablando de los 90, 95, 96, 97. Los legisladores tenían en el segundo piso de un edificio un bar grandote, y incluso metían bebidas alcohólicas al salón, entonces estaban allá medio chiles y pues ya botaban lo que quisieras, ¿no? Barra libre. Entonces, imagínense, hoy ya no hay por lo menos pública, ¿no? Si meten algo ya es por cuenta propia, pero esto era. Entonces yo decía, bueno, estaba yo muy joven, pero decía, bueno, ¿por qué los dejan beber en el recinto si no es lo correcto para un funcionario público? Pues entendí que era una forma de control, ¿no? De control. En el medio en que estaban atendidos ahí y además estaban un poco ebrios, pues ya se aflojaba la resistencia, etcétera. Bueno, este señor se le pasaron las copas y subió a la tribuna a hablar muy mal de su amigo, del presidente Miguel de la Madrid. A la tribuna, no, que este sexenio no va bien, y en fin. Y bueno, nada más salió de Trinidad, ¿qué hiciste? Y bueno, lo vetaron porque habló mal del presidente, y ahí se acabó su carrera política, de esos errores, ¿no? Entonces, lo que un diputado diga, etcétera, puede repercutir en su carrera política. Claro, el caso más escandaloso de la historia mexicana, por supuesto, que es el del senador Belisario Domínguez, pero es otra historia, ¿eh? Que se iba a decir un discurso en el Senado en 1910 y lo manda a matar Victoriano Huerta saliendo del Congreso. Llega a la puerta y lo acribillan ahí. Era el famoso senador que hoy, Belisario Domínguez. No llegamos a ese nivel que los asesinen, ¿verdad? Gracias a Dios, pero sí, digamos que eso de la disciplina parlamentaria para efectos de la aprobación de leyes, presupuestos, pues sigue imperando, ¿no? Y se dan casos como este tipo. Y también la formación de alianzas, o sea, que la gente no ve, por ejemplo, de la otra lámina les pongo el Esther Gordillo, si la conocen, ¿no? Que fue la fundadora del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y bueno, ya hizo dos partidos casi, el Partido Nueva Alianza, y hay otro partido que trató de formar redes sociales progresistas, que se quedó ahí en el tintero, pero sigue teniendo gran influencia, por supuesto. Digo, al menos al parecer el control del Sindicato de Trabajo de Educación sigue siendo por parte de su gente, de ella, y no hay que olvidar que ese sindicato es el más grande de América Latina. O sea, aglutina casi 2 millones de maestros y es el más grande de toda América Latina. Eh, Algún día incluso viendo su poder, yo recuerdo que antes de la pandemia, mucho antes, hubo un festejo de fin de año y la señora rifó 300 Homers, 300 Homers. Entonces, pues uno ve, esas Homers, si se financiaron con las cuotas de los trabajadores, de los maestros, pues imagínense el poder que tiene el sindicato, ¿no? Pero se dan las alianzas. Entonces ella era experta en alianzas, y yo recuerdo aquí el caso de las 30 monedas, como el caso de Judas, ¿no? Cuando la traición a Cristo, porque resulta que en la sesión,
el de abajo es era el presidente de la Cámara, Francisco Arroyo Vieira, y que era muy amigo de Lester Gordillo y también de Marta Sagún, la esposa de Vicente Fox. Pues resulta que él estaba presente en la sesión y alguien le pide permiso para difundir en la Cámara, de los diputados, la copia de un artículo de prensa que se había escrito en el New York Times. Y en el New York Times, a ella le llamaron en ese artículo la nueva Hoffa. Bueno, les doy el antecedente. No sé si alguien ha oído hablar de Jimmy Hoffa, posiblemente no. Sí, aquí compañeros sí. Bueno, Jimmy Hoffa, famosísimo líder transportista en Estados Unidos, paraba a Estados Unidos, asociado a mafiosos, pues lo matan y nunca se supo dónde quedó su cuerpo. Entonces, un mafioso muy reconocido, líder sindical. Entonces, a Elbaster Gordillo le llama el New York Times la Jimmy Hoffa mexicana, y Arroyo Viera dice, sí, repartan el artículo, lo reparte, y obviamente se enfurece Elbaster Gordillo, y sube a tribuna y agarra un puñado de monedas, se las avienta, le dice, toma lo del costo de tu cena. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Por qué hizo eso? Y resulta que días antes había habido una cena en casa de este diputado Roy Viera y había ido el Bester Gordillo, otros políticos y la esposa de Marta Sagún. Entonces molesta a Marta Sagún, le dice, ahí te va el importe de tu cena, ¿no? O sea, rompen ahí y cosa de nada, pero a partir de entonces el Bester se volvió una de las críticas muy fuertes de Vicente Fox. Fíjense cómo desde ahí se plantan, ¿no? Las alianzas en cenas, etcétera, etcétera. Es una anécdota interesantísima que por supuesto no ni cuándo la prensa iba a citar este asunto, pues nunca, pero yo lo viví y entendí ahí a partir de cómo se genera el conflicto. Incluso este diputado quería ser gobernador de Guanajuato y pues ya se imaginarán qué pasó, ¿eh? Pues jamás lo fue, jamás lo fue. Entonces, así se decidió siendo político y bueno, eso da lugar a otra generación de políticos, por estas simples cosas, ¿verdad? De hechos. Bueno, está el tema de últimamente, también la agresión, le decía a ustedes de este autor de políticas públicas, que la negociación y la amenaza son ciertas, pues ya se han vuelto maestros, ¿no? Ya han visto en campaña como este diputado Noroña, pues es el golpeador de la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Pero ya en el Congreso ya no hay debates, hay agresiones. Lo curioso de esto es que en el debate parlamentario, digamos que hacer que el orador pierda la paciencia, se enoje, es una estrategia. Es una estrategia que se usa recurrentemente. Está un asunto pesado, mandas a un diputado para que hable muy fuerte de algún diputado importante, lo haga enojar y se salga del tema. Esa es una estrategia parlamentaria. Pero con el caso de este señor Noroña, pues se fue o sea, hasta el infinito la estrategia. De hecho, y fíjense que además lo que la gente consume, ¿eh? Es lo que la gente consume porque Blanca Lilia Herrera, que ahora es la presidenta del INAI, alguna vez me platicó, era ella la directora del canal del Congreso. Hay un canal del Congreso. Y la verdad es que el canal del Congreso nos decía que normalmente lo ven como 10,000 personas, más o menos el canal del Congreso, no tiene mucha audiencia, pero 10,000 personas. Pero el día que subía más, era el día que estaba en la agenda que iba a hablar ese señor Noroña y subía hasta 50,000. Y para mí como analista de la vida política, decía, qué impresionante lo que la gente consume, ¿no? O sea, consume agresiones y le ponía el canal para ver cómo Noroña, pues, perdón por la expresión, le mentaba a la mamá a los secretarios de Estado, insultaba a otros políticos, y esa es y digamos, ha sido la mecánica ahora más recurrente, ¿ah? Incluso las ideas la gente ya no le rehuye, ¿no? Ya le rehuye, por ejemplo. Yo tengo aquí, por ejemplo, el caso en el mundo ya está así, ¿verdad? Los indicadores de democracia han decaído y se han vuelto así, ¿no? La agresión, la amenaza. Incluso nos cuesta mucho las cosas serias. Yo recuerdo, no sé si recordar la maestra, pero uno de los autores más importantes, el italiano que escribió ¿Qué es la democracia? Ay Dios. Bueno, ahorita les digo, pero ¿quién escribió ¿Qué es la democracia? Giovanni Sartori, ¿ya? Giovanni Sartori. Bueno, Giovanni Sartori, que es italiano, ha escrito muchos libros, y resulta que intentaron en Italia que la gente aprendiera de ciencia política y de gobierno, e hizo unos programas y la gente no los veía, ¿no? Veía, que aburrido y le cambiaba de canal. Entonces cito la experiencia porque a fin de cuentas,
Giovanni Sartori acabó haciendo cápsulas de 4 minutos. Y cada cápsula de 4 minutos abordaba un tema, que si la república, la democracia, ciudadanos, así, hizo creo que 30 cápsulas. Y fue la única manera de que los italianos vieran algo, digamos, profundo y que no le cambiara de canal. 4 minutos. Entonces uno se explica qué tanta disposición puede tener el público, la sociedad mexicana, para escuchar debates de fondo, ¿verdad? Y seguramente le cambia de canal. Entonces, pues ahí tienen que la agresión se ha vuelto un método de negociación. Digo, hay muchas imágenes de peleas en el Congreso, pero en el fondo, además de peleas, son estrategias de discusión parlamentaria, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, pues eso es parte de lo que se da. Y bueno, les decía yo de Antonio Gramsci, la formación de las élites, dice que las élites se forman por afinidad consanguínea. ¿Qué es esto? Se hacen parientes, ¿verdad? Políticas y económicas se hacen socios. Les decía que si quieres saber de política hoy día, pues les recomiendo que lean la revista Hoy, Sociales, el Vanidades, y ahí van a encontrar quién va a la boda de quién, y van a ver realmente cómo se tejen las verdaderas relaciones políticas. ¿Quién fue a la boda del ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera en Guatemala? Pues ahí van a ver la relación, ¿verdad? Así se van dando. De hecho, no sé, les comento que a mí me aportó mucho el marxismo en la comprensión de la burocracia, porque alguna vez leí que siempre pensamos que la administración pública y el gobierno está como arriba de la sociedad, ¿verdad? Incluso hasta a veces llegamos a decir los politólogos y los empresarios públicos, lo que le hace falta al país es liderazgo, pensando en que allá arriba, si hay liderazgo, hacia abajo todo funciona bien, ¿verdad? Pero en el marxismo aprendí que la burocracia también es parte de eso que le llamaban la lucha de clases. ¿Por qué? Porque en la burocracia, que son 5 millones de personas en México, 5 millones, encontramos en la capa de abajo clase baja, gente que atiende la ventanilla hasta jefe de oficina, su jefe de departamento, y esa gente pues gana un sueldo máximo de échale 15,000, 17,000 pesos, 18,000 pesos. Y toda esa gente además vive, pues a lo mejor vive en Chalco, en Los Reyes La Paz, ¿verdad? Y ahí van sus hijos a la escuela. Pero luego damos un brinquito y llegamos a los subdirectores, jefes de departamento, directores de área, y esta gente pues ya empieza a ganar 40, 60,000 pesos, y ya vive en la Narvarte, en otras colonias de clase media, y sus hijos van ahí, ¿ya? Y luego das el brincote, te vas hasta director general, subsecretario de Estado, secretario, y andan ganando 140,000, 150, más aparte todos los demás privilegios que tienen. Ellos ya viven en Jardines del Pedregal, en otras colonias. Sus hijos van en sus clubes, esas escuelas donde se relacionan con empresarios. Y uno luego lee las noticias que se casó la hija del político tal con el hijo del empresario fulano. Entonces, esas afinidades, así se van mezclando las familias. Y es como en la corona, en las épocas de los reyes, que los matrimonios eran una forma de unir riquezas y fortuna. Pues bueno, no está muy lejana de la realidad. Entonces, la burocracia yo creo que se da en las tres clases sociales. Y yo por eso entiendo que cuando vas a ver a los de abajo, ellos odian a los de en medio. Y los odian porque saben que ganan más y que viven de mejor manera. Y los de medio odian a los de hasta arriba porque saben que viven mucho mejor, ¿verdad? Y que tienen más privilegios. Entonces hay una lucha dentro. Por eso yo me niego siempre a pensar que la admisión pública está arriba de la sociedad. Yo creo que es parte de la sociedad. Y si no entendemos eso, no vamos a explicarnos por qué muchas cosas se bloquean adentro, por qué un funcionario de abajo agarra una cosa y la mete hasta el final de los asuntos para que no prospere, porque no está de acuerdo con eso. Y tenemos que buscar por qué no estuvo de acuerdo con esto. Estás viendo, es que es gente que tiene 28 años trabajando ahí y no ha subido de cargo, está ganando muy poquito, no se ha cambiado de colonia, pues es entendible que tenga un conflicto social allá adentro, ¿no? Por ejemplo, indistintamente que tenga las preferencias y relaciones, ¿verdad? Entonces, se dan esto. Ahora, en estos mecanismos yo lo estoy planteando así, no sé cómo lo ven ustedes, a lo mejor dicen, no, eso es corrupto, está mal, está fuera de la ley, pero lo quiero ver yo con ojos de estudioso de políticas públicas. Son mecanismos de negociación y control. Ya la interpretación de la ley y lo demás ya no es mi asunto. Yo no soy abogado penalista, soy administrador público, trabajo en políticas públicas, y yo les digo a mis alumnos, en las políticas públicas tú te tienes que sentar con el diablo y con Dios, porque son actores.
Y la calificación moral aquí no cuenta, ni es bueno, ni es malo, ni es blanco, es negro. Son actores y hay que reconocer su papel y negociar con ellos, no hay más. Pero bueno, en estas negociaciones de la gestión legislativa se han cerrado las formas de control. De hecho, yo recuerdo que en el caso de Peña aparece control también electoral. El señor de Peña, por instrucciones de Peña y del secretario de Hacienda, se crearon fondos para los diputados. Se les dieron a cada diputado 30 millones de pesos a todos para que esos fondos pudieran distribuirlos entre los ciudadanos en forma de varillas, cemento, tabique para construcción. Entonces era una forma de que, pues de alinear a los diputados, pero también de que influyeran en los sentimientos de la gente, ¿no? Políticamente, ¿verdad? Y de ahí viene la cosa de los moches. Ya lo han oído mencionar, pues claro, le das 30 millones a los legisladores y ellos dicen, ok, voy a comprar varillas de cemento, pero van a construir casas. Entonces yo tengo una constructora, ellos van a encargarse. Y luego ahí va, pero te voy a cobrar el 10%, el famoso diezmo. Entonces, pues se acentúa la corrupción también como forma de control, ¿verdad? De influencia electoral. Pero a la vez, perdón por esto, pero ya desde el ámbito de la ciencia política, pues también una forma de estabilización política. Pues yo digo, los diputados serán incompetentes, corruptos, pero también la chamba, el trabajo que hacen a nivel de cada distrito, pues es una forma de estabilización política porque tenemos mucho problema en el territorio. En México ahorita tenemos 20 movimientos guerrilleros que están ahí activos, 20, pues, que nadie, que pocos lo saben, por supuesto. Por alguna manera explica por qué el ejército está en todo el país. Dices tú, oye, ¿por qué no intervienen para parar a la delincuencia? Porque a lo mejor no están para parar a la delincuencia, ¿no? Están por otra razón. Pero si lo relacionas con 20 movimientos guerrilleros, dices, ah, caray, pues algo está pasando, ¿verdad? Algo está pasando. Bueno, en esto del conspiracionismo tan famoso, pues ahí les recomiendo que lean un libro viejito, se llama La Guerra de Galio, de Héctor Aguilar Camín, un poquito para que vean cómo funciona el poder oculto. Y hay un libro muy bonito, no muy bonito, pero ¿qué iba a decir? No, muy interesante que explica el caso de la guerrilla en Guerrero y hasta Ayotzinapa, para que lo vean en esa perspectiva, que se llama Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor, desde Lucio Cabañas hasta ahora, todo lo que ocurrió en la Sierra Norte de Guerrero, hasta nuestros días. Y bueno, un poco nuestro territorio está difícil, o sea, los salarios están muy bajos, los jóvenes tienen desempleo, hay más de 10 millones de desempleados. Esos subsidios que les dan de jóvenes de construir el futuro, pues son un amortiguador, pero no creo que sirvan para toda la vida. O sea, en algún momento el joven va a querer trabajo y bien pagado. Entonces esos mecanismos digamos, de mitigación, pues se van a volver cortos con el paso del tiempo. Entonces tenemos el problema de estabilizar políticamente el territorio, la gente inconforme. Perdón que les hable de esto, pero pues es parte de la ciencia política. Durante mucho tiempo, muchos jóvenes mexicanos de la UNAM, de Chapingo, pues aparecían en los movimientos guerrilleros del Sendero Luminoso, de la UNRG en Colombia, Guatemala, pero son jóvenes ideales. Dice, no encuentro, entonces iban allá a pelear. Entonces, es real. Entonces, los diputados, bueno, su función es esa, estar en el territorio repartiendo cosas, pero para apaciguar el ambiente, ¿verdad? Y el sistema tiene esos tres significados: control, corrupción, pero también estabilidad política. Es bien delicado. Y eso, obviamente, que te pega a todas las políticas públicas, a toda la obra pública de los estados, de los municipios, presupuestos, etcétera. Y bueno, la forma elegante se llaman los negocios y los matrimonios. Ustedes ya saben. Hoy día la prensa ayuda mucho porque ven ustedes que en las reparto, en las medicinas, copas de medicinas, está tal empresa y está ligada a tal político. Bueno, pues ahí están los negocios, hasta son accionistas, ¿no? Los negocios son parte clásica de esa amalgama de intereses privados con públicos para negociar presupuestos importantísimos de obra pública, de medicina, etcétera. Los matrimonios, ¿cuántas veces no hemos oído hablar de matrimonios entre gente? Telenovelas, ¿no? El caso del gobernador de Chiapas con la cantante Anaí, pues toda una telenovela. El caso de Peña Nieto con la gaviota, muy recurrido ya eso, ya no, que ha pasado también en varios países, ¿verdad? Fue un medio de afianzar penetración medio cultural, empresarial. Y esta cuestión de lo que ocurre detrás de cámaras que pocos ven. Les cuento un caso que yo viví. Había un grupo, estábamos hablando previo a la elección de Luis Donaldo Colosio. Se formó un grupo que se llama PISUM,
Antes de ser Morena y PRD, se llamaba Partido Socialista Unificado de México, PSUM. Pues resulta que mientras en tribuna viene la discusión por todo tipo de asuntos, se formó un grupo de diputados del PSUM y un grupo de diputados del PRI, y se llamaba PRISUM porque se reunían en casa de ellos, eran grandes amigos y negociaban lo que se iba a discutir en la Cámara. Entonces ponen de acuerdo incluso lo digo claramente porque es parte del análisis que luego no queremos hacer, pero hubo hasta relaciones personales, hubo hasta noviazgos ahí en el grupo. Yo recuerdo una diputada del PRI que era novia de un diputado del PSUM, muy, muy importante, que luego fue embajador de México en Cuba. Ella también casi llegó a ser gobernadora de Jalisco. Pero cómo las relaciones personales se dan y van matizando las alianzas y a su vez la influencia en todo el proceso legislativo, ¿eh? Que nadie les va a hablar del PRISUM, ¿verdad? Yo lo tengo en la memoria. Por cierto, estoy pensando en escribir un libro de esas cosas, pero así como está el clima político del país, ya no sé si eso sea buena idea, pero se han formado ese tipo de grupos. Entonces la gente cree que son las grandes batallas entre partidos opositores, pero en el fondo se reúnen, acuerdan cosas y generan el consumo que la gente va a tener en los medios de comunicación, ¿verdad? Y en la tribuna del país. Bueno, otra cuestión del Congreso. No sé si conocen el edificio de la Cámara de Diputados. Si levanta la mano, ¿quién conoce el edificio de la Cámara de Diputados? Uno, nada más, dos, ok, tres. Bueno, no sé si se han dado cuenta que frente a la Cámara de Diputados está una estatua del otro lado de la calle. Esa estatua es la del primer presidente de la República. ¿Quién fue el primer presidente de la República? Guadalupe Victoria. Exactamente, Guadalupe Victoria. Es de Guadalupe Victoria. Y ustedes dirán, ¿y por qué no? ¿Por qué está la figura de un presidente y no de un legislador? De José María Morelos, por ejemplo, ¿no? Está el primer presidente de la República viendo al Congreso. Pero está apuntando al Congreso. Lo curioso de esto es que si ustedes ven detrás de la estatua les conduce hacia la calle de Corregidora, en el centro de la Ciudad de México, y esta calle termina precisamente en Palacio Nacional. Muy curioso porque fíjense que una muestra de ese peso del presidencialismo sobre el Congreso fue la construcción del Palacio Legislativo y de esta ruta. Ya no se ve hoy, pero en algún momento sí se daba que salía el presidente a rendir su informe, salía del Palacio Nacional y caminaba esas calles hasta llegar al Palacio Legislativo. Da la escalinata, se abren las puertas, había un pasillo central y el presidente, sin desviarse ni un grado, podía salir de su Palacio Nacional y subir hasta el micrófono en la tribuna. Para eso se hizo esa forma del Congreso de la Unión. Incluso el diputado Porfirio Muñoz Ledo, que es tan famoso en la historia política de México, le llegó a decir, porque fue presidente de la Cámara, le llamó la presidencia imperial. Y para bajar esa cuestión del presidente imperial, mandó el pasillo a hacerlo chiquito, el pasillo central del Congreso. ¿Por qué? Porque el presidente entraba directo desde el palacio, iba con su séquito, gabinete, funcionarios, y entraban todos en bola y ya lo dejaban para que él labrara arriba. Entonces mandó a hacer chiquito el pasillo para que el presidente no pudiera entrar acompañado, que entrara como un funcionario más, ¿verdad? Entonces fíjense cómo nada más la idea de recortarle un metro al pasillo hizo que el presidente se viera de manera diferente, que en lugar de entrar como rockstar con un grupote, tuviera que entrar solo por el pasillo central, porque fue hecho para eso, para el presidente. Hoy día ya no van al Congreso, lo cual es antidemocrático, debe estar ahí. No sé, aquí la maestra conoce, pero no sé, yo estoy en España el presidente va cada miércoles con todo el gabinete a rendir cuentas, se llama sesiones de control, y aquí el presidente no va ni una vez al año, da su informe en Palacio ya, y se supone que somos sistema democrático, es vergonzoso, pero así funciona. Entonces, así era el presidente. Ahora, dentro de ese presidente, pues ya saben que incluso desde el periodo de Vicente Fox ya había escándalos, el presidente Calderón apenas se pudo tomar protesta, lo tuvieron que meter cargando, salir por atrás, ya no van a tomar protesta porque ahora las cosas son muy violentas, pero hubo un tiempo que eran tranquilas. El primer presidente que fue muy
cuestionado desde abajo por los diputados fue el presidente Miguel de la Madrid. Hubo diputados que se pidieron, un diputado que se llama Superbarrio, que era líder en la Ciudad de México, Marco Rascón, se puso una cabeza de cerdo y le gritaban al presidente, y desde eso se hizo costumbre que los legisladores hagan manta, las pinten, tomen la tribuna. Y en ese entonces, precisamente era presidente de la Cámara Porfirio Muñoz Ledo. No, era Malesores Moreno, y les reclamó porque dijo que no somos pares. Y Muñoz Ledo lo estaba interpelando desde abajo. No, presidente, usted contésteme, porque eso no se permitía. Y le dice la presidenta, es que no puede porque es el informe presidencial, decía, es que somos pares. Entonces, cuando llega Muñoz Ledo a ser presidente de la Cámara, hace eso, del pasillo a achicarlo y deja de ir el presidente al Congreso, ¿no? Para no exponerse a que lo censuren y lo insulten, esas cosas, ¿verdad? Pero digamos que así se va dando el tema de cómo se da la relación entre el Poder Ejecutivo y los legisladores, que se ha vuelto muy, muy difícil. Un poco para que comparen, les cuento cómo se protesta en el Congreso norteamericano. Si ustedes se fijan en el Congreso norteamericano, cada año va el presidente a rendir el informe del Estado de la Nación. Bueno, resulta que un día va el presidente Barack Obama y la nota del día fue que un grupo de senadores no le aplaudió. Y entonces yo ahí leí y entendí que en el Congreso norteamericano, cuando alguien quiere protestar contra el presidente, simplemente no le aplaude. Es la sanción no aplaudirle, porque los legisladores tienen la idea de institucionalidad, de respeto a las instituciones, salvo el presidente Trump, que era presidente, y ya ven lo que hizo con la toma del Congreso, pero los legisladores, el comportamiento es la institución legislativa, es electa por el pueblo, no la podemos someter a escarnio. Entonces, la máxima protesta contra el presidente en el Congreso, y siguen yendo a rendir sus informes, no aplaudirles. Digo, wow, si vieran el Congreso mexicano, si se expusieran al Congreso mexicano, ¿no? Que casi le avientan tomates, es otra forma tremenda de relación entre poderes, que yo no sé, ya juzgarán ustedes qué tan conveniente o no es, pero digamos parte de lo que llamamos la cultura política mexicana, ¿va? Y en esa gama ¿me estoy extendiendo mucho, maestra? ¿Cómo? Ya me extendí más allá del tiempo, ¿verdad? Interesante la charla, ¿no? Adelante, por favor. Ya voy cerrando 5 minutos, pero fíjense que en esa negociación, no solamente las políticas públicas, sino desde la propia integración del poder, notarán que los diputados han tomado mucho la tribuna. Bueno, esa tradición de tomar la tribuna empezó cuando antes el Congreso reconocía que ganó un partido la presidencia, se llamaba declarar el bando presidencial. Había un bando, ese bando se publicaba y decía, ganó tal la elección. Bueno, la primera acción para que no se diera esto y hubiera crisis constitucional fue en la época de Ernesto Zedillo. No, la oposición no quería que se leyera el bando y por lo tanto que no se declarara electo a Zedillo y creara una crisis constitucional. ¿Qué se hizo por primera vez? Bueno, los líderes legislativos, en este caso el PRI, los del PRI, buscaron a los diputados más altos, más grandotes. Y había dos diputados, uno de Jalisco y uno de Puebla, que medían como 1,90 y los ponen a tapar la entrada a la tribuna para que no pudiera subir ningún legislador a tomar la tribuna y no impidieran que se declarara el bando electo. Fíjense cómo la estrategia humana. Hoy día, como ya es costumbre tomar la tribuna, ¿qué se hace? Bueno, lo que hacen los partidos es sentar a las diputadas en las filas de enfrente. Las sientan en las filas de enfrente. ¿Por qué? Porque las diputadas son las primeras en ganar la tribuna y la idea es que impidan que otros tomen la tribuna. La idea es, son mujeres, ¿quién las va a golpear o empujar? Es la idea. Esa era la idea. Entonces, por eso como estrategia, las mujeres están hasta el frente, para que sirvan de muro humano ante la toma de tribuna. Ya ustedes habrán visto que hoy eso ya no funciona mucho porque las mujeres también le entran a los empujones y a las patadas. Pero es parte, digamos, del juego político, ¿no? Que se ha ido, digamos, evolucionando para efectos de negociar, de bloquear y al tiempo pues de hacer cosas como la integración de poderes o la aprobación de ciertas iniciativas, etcétera, etcétera. Son las estrategias que nadie conoce. La gente ni se lo imagina, ¿no? Pero
digo, a mí me tocó ser funcionario, además de estar en la administrativa y seleccionamos los lugares. A ver, aquí en el C1 se sienta la diputada fulana, que está más chaparrita. En el C2, la diputada fulana porque se ve más fuerte. Y hasta allá en el C10, la diputada tal pues está flaquita. Y esa no va a presentar fuerza. ¿Entienden? Es la operación, como les decía al principio, la realpolitik, ¿no? De parte de la negociación. Bueno, y bueno, todo eso hasta hoy día en que bueno, se dan los medios de control. Y una cuestión que yo aprendí también en esto es la formación de la política. Al final de cuentas, me decían políticos viejos, es que el sistema te va formando. Yo le llamo un sistema estalinista. Tengo un sistema estalinista. No sé si han leído el libro El Rey del Cash, que es el libro más reciente de los más recientes de la vida política. Cómo le hace López Obrador para redactar sus tweets y esto. Él no lo redacta, ¿no? Le habla a César ya y le dice, oye, redáctame un tweet, y César lo redacta y lo sube a Twitter, ¿no? O X. Pero cómo estaban pendientes de que él llamara para que le pidiera un tweet, y están pendientes de que alguien le abra la puerta, y, o sea, es muy estalinista y es muy teniente a la humillación. Entonces yo veía de muy joven cómo un presidente estaba en el presidium y parecía que regañaba a otros poderes, al presidente de la Corte o al presidente del Senado. Deja, caray, o los ponía a tomar dictado. Y me preguntaba cómo funciona eso. Entonces, pues les va a sonar muy feo, pero hay un ideólogo que decía que la política es el arte de comer sapos y pedir más, pero así te han formado para la toma de decisiones, ¿verdad? Cuando estás en un deal chiquito con un regidor, un alcalde, un diputado, es frecuente que te pidan que cargues el portafolio. Yo me negaba a cargar portafolios y digo, no, pues yo no, porque soy académico, ¿eh? Pero dicen, no, es que yo se lo cargué a fulano. Entonces, vi viendo que la cadena se repite de abajo hasta arriba. Cargar portafolios, aguantar jornadas humillantes, tratos humillantes, pero no es casual, es una forma, digamos, de endurecer a la persona para que no prevalezcan los sentimientos. Y cuando llega a cargos de toma de decisión, no los tome con los sentimientos, sino los tome con la cabeza dura. Entonces el sistema te va quitando esos sentimientos, pues digamos, muy débiles, para que tengas cabeza fría cuando tomes grandes decisiones. Y yo me quedé impresionado por cómo opera, no sé, dice Adam Smith que hay leyes que regulan el mercado, ¿no? La mano invisible. Yo he llegado a creer que hay leyes que regulan también el mercado político, ¿no? Y que van formando a los cuadros de alguna manera que no nos gusta lo que quieras, pero es parte de cómo va a tomar una decisión un funcionario que a lo mejor afecta a grupos importantes de la población. Pues bueno, te van preparando desde el inicio para que no sea el sentimentalismo, ¿no? Sino sea ahí. Entonces, cuando ustedes vean un presidium o un acto público y de pronto observen cómo el presidente como que le da órdenes a uno que está al lado y es alguien importante, pues a lo mejor esa persona recorrió toda la cadena desde abajo y la sigue recorriendo, es una condición. Hay dos libros que yo no recomiendo, es más, no los lean, pero yo ya los leí, pero desde eso de ver adentro las células del sistema político, y es no recomendable, pero los escribió Irma Serrano. Irma Serrano escribió dos libros, uno que se llama A Calzón Amarrado y otro que se llama A Calzón Quitado. Pero pues ella estuvo cerca del poder, fue novia del presidente Gustavo Díaz Ordaz, y relata cosas de los funcionarios y dice que, por ejemplo, no sé, que Luis Echeverría le boleaba los zapatos al presidente, y yo creo que sí. Era una forma del presidente decirle, ¿quieres ganarte el puesto? Haz lo que te digo. Porque pues en el gobierno nadie es dueño de la empresa, ¿no? Son redes de interés. O bien que el señor no se iba a dormir en el siendo secretario de Gobernación hasta que no le avisaba a un ayudante que el presidente está durmiendo. Ya que no se dormía, se iba. Y muchas cosas de que uno va viendo el comportamiento humano de los políticos que te van creando la visión de cómo además eso influye en la toma de decisiones, ¿verdad? Y, y cierro porque también he leído muchos libros de biografías políticas, pero yo leí una de Leopoldino Ortiz Santos, que era cacique de San Luis. Hubo un tiempo que había muchos caciques, sigue habiendo los Lagunes en Veracruz, los Ortiz, los Santos en San Luis, y muchos famosos, ¿eh? Los Corona del Rosal en Hidalgo, etcétera. Pero Leopoldo Santos escribe un libro, se lo escriben y él narra sus vivencias, y hay una anécdota que dice que él pues estamos hablando de los 60s, iba de la Ciudad de México a su tierra, a San Luis Potosí, y en ese tiempo pues no había nada en la carretera, ¿no? A los lados era puro terreno baldío,
y dice que le pide al chofer que se pare porque quiere ir a orinar. Dice que se baja a orinar y resulta que todo está oscuro y desierto. Y a lo lejos solamente se ve una casita con una luz. Entonces está orinando y se oye el chorro en la oscuridad y el silencio. Entonces dice que a lo lejos ladra un perro. Y luego ladra otro y otro y otro. Y a lo largo son muchos perros ladrando. Entonces Leopoldino va con su chofer y le dice, mira, dice, estos perros son como los políticos. Dice, solo el primero sabe por qué ladró. Y bueno, entendí muchas cosas. Bueno, son libros que si les interesa, léanse biografías, si tienen interés en conocer la vida política, ya casi no hay biografías, pero la una que otra te da elementos que no ves en las investigaciones académicas, que no ves en las redes sociales, que no ves en la prensa, pero que alguien cuenta y nos da información que uno la va sumando con lo que uno ve de la investigación y te das una radiografía más amplia de las razones de las decisiones, ¿verdad? Bueno, yo quiero cerrar aquí porque ya ocupé mucho tiempo, pero por supuesto que cualquier cosa, estoy a sus órdenes, por correo, para atrás de la maestra, y espero que no me haya equivocado un poco en el perfil de la plática. Gracias, maestra. Gracias, No, doctora. muchas gracias, doctor Martín. No sé si quieran comentar algo, muchachos, adelante. Sí, en lo personal se me hizo muy interesante la plática. Son temas que igual en general hemos abordado alrededor de las clases que hemos tenido en estos últimos meses y como ciudadanos tal vez tenemos una perspectiva distinta a que son los políticos, pero realmente el cómo se hace política pública es un escenario donde se involucran muchos factores, muchos actores. eh, y no sé, por ejemplo, yo sí tengo una pregunta. eh, Se supone que en políticas públicas sí hay un eje que considera la participación ciudadana, ¿no? Como esencial para qué, para que funcionen, ¿no? Entonces, no, desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿cómo cree que se pueda sumar más a la participación ciudadana a la realización de políticas? Claro, muchas gracias. Mira, te digo dos cosas. Una, cuando estamos ahí en esa aula, ya no somos ciudadanos. Yo les digo a mis alumnos de políticas públicas, es bueno, tienes tu visión de ciudadano, pero también tu visión de investigador. Como ciudadano, puedes decir, algo está bien, algo está mal. Como académico, no. Como académico, tienes que asumir que son procesos que están más allá de tu juicio moral. Entonces tenemos que saber dividir esas dos cosas, ¿verdad? Definitivamente. Y, y en este caso, bueno, voy al tema de la participación ciudadana. Fíjate, me voy a ver muy opuesto, pero yo les recomiendo que lean, por ejemplo, a Giovanni Sartori en ¿Qué es la democracia?, que es una pregunta rara. Él escribe el libro en el 2002. Dices, ¿qué hace alguien preguntándose en el siglo XXI qué es la democracia? Pero te aporta mucho. Mira, realmente hay una ola por la participación ciudadana, ¿no? Todo el mundo quiere la participación ciudadana, va a mejorar. Incluso está en las leyes de transparencia de todo el país, general, está el gobierno abierto y la ciudadanía. Pero creo que esto de la participación ciudadana y la idea de pueblo ha sido más bien utilizado por regímenes nazis, fascistas, totalitarios. La idea del pueblo por el pueblo y con el pueblo. Porque en nombre del pueblo se puede hacer todo, pero el pueblo no tiene rostro ni nombre, ¿verdad? Y creo que esa pasión por la participación de alguna manera se da mediante instrumentos que ya conocen ustedes, plebiscito, referéndum, iniciativa popular. Lo utilizaba Charles de Gaulle en Francia para eludir la discusión en la Asamblea Legislativa. O Saddam Hussein lo usaba mucho para evitar también la discusión entre los partidos políticos, porque en esas consultas no hace sí o no, no hay opciones ni forma de discutir. Entonces es muy cómodo para quienes quieren rehuir el debate. Creo que esa es una trampa, ¿no? Y en segundo lugar, el padre de las políticas públicas, Harold Laswell, casualmente hizo una encuesta sobre qué tanto participan los ciudadanos en la vida pública y encontró que la gente no participa. Y él creó una teoría que se llama teoría de los roles. Que cuando le preguntan a la gente, creo que es la única encuesta que se ha hecho de eso de la presión de la ciudadanía en el mundo, en Estados Unidos, porque si ustedes buscan latinobarómetro.org, hay que pensar en la ciudadanía de la política, no de los partidos, pero de sí misma la ciudadanía en la política casi no hay estudios. Y ahí la teoría de los roles es que la gente, nosotros, dedicamos, nuestro interés está primero en el rol como familia. No, el rol laboral. Le dedicamos más tiempo, obviamente, en nuestro día a día, 24 horas a trabajar,
8 horas, 10 horas, 12 horas trabajamos. Es nuestra principal interés, preocupación. Segundo rol es familiar. Después de trabajar, le dedicamos tiempo a la familia. Tercer rol es el rol de persona o social. Después del trabajo y la familia, le dedicamos tiempo a los amigos, las novias, los novios, etcétera, ¿no? La casa chica. Y el tiempo que dejamos para ciudadanos, que ser ciudadanos, que sea un cuarto rol, no es nada. O sea, el ciudadano ni siquiera piensa en ese rol, ni siquiera, y menos en fin de semana. Entonces dices, bueno, la ciudadanía ni tiene disposición ni tiempo de dónde está que haya este deseo de que sea muy activo en la vida pública, si ahora no tiene tiempo. Incluso Sartori llega a decir que nos equivocamos leyendo a Aristóteles, porque creemos que Aristóteles ensalzaba la democracia de Atenas, en donde las decisiones eran en asamblea, en la calle. Pero para empezar en esas asambleas había gente que no participaba, ¿no? ¿Quiénes? Los negros, las mujeres, los esclavos y los no propietarios. No participaban, solamente participaban los otros, muy poquitos. Era segregacionista. Y dice que a Aristóteles le gustaba más la democracia de Florencia. Y en Florencia la democracia es lo que llamaríamos una meritocracia, que es que seleccionaban a los mejores, más prestigiados en cada rubro, los invitaban a un puesto público y la gente, ellos iban a trabajar al gobierno y la gente se iba a su casa a trabajar. Y nadie pedía que la gente participara en asambleas públicas y eso. Pero dice que realmente a Aristóteles le gustaba esa democracia y no la de Atenas. Entonces que leímos mal a Aristóteles y que casi 400 años hemos estado equivocados cómo interpretamos la democracia y se me hace escandaloso porque así fundamos casi todo el mundo en la pasión por la pasión ciudadana, pero la gente no quiere participar y los funcionarios no quieren hacer bien su trabajo y lo condiciona que si la gente no participa, no se hacen las cosas mejor. Pero ahora vámonos al tejido social. ¿Cuánta gente está organizada para participar, no? Fíjense, en México, según estudios de freedomhouse.org, que es una organización cívica que mide la participación ciudadana, en México solamente el 4% de la gente está organizada en una ONG. De lo que ustedes quieran, rescate ambiental, animal, derechos humanos, nada más 4% de la población. Otro 4% sí está organizada, pero en la catequesis. Van los domingos a leer la Biblia y hacen kermeses y donan ropa, pero es el 8% nada más de la población, nada más, y 4% en ONGs. Es decir, el 92% de la población no está en ninguna ONG, ninguna. Yo les pregunto a mis alumnos y se los juro, es raro que alguien esté en una ONG, rarísimo. Incluso les tienes que dar puntos para que se animen a sumarse a una, ¿no? Les doy 2 puntos, pero metas una que y me entregan como trabajo final su experiencia. Si no, y eso no garantiza que después del semestre no se salgan, ¿eh? La sociedad más organizada del mundo es la Noruega. Pero bueno, estamos hablando de Noruega. Noruega el 80% de la población está en alguna ONG. En Estados Unidos el 60%. Y la mayoría son estudiantes porque igual les dan becas, puntos para que estén. Y hay muchos chavos que dan horas a la semana para alguna ONG, pero en México eso es. Entonces, crucen datos, ¿no? 4% de la población organizada. ¿De dónde vas a sacar a la sociedad para que se sume a políticas públicas? ¿Cómo? Y además, yo he sido, bueno, aquí con la maestra hemos sido muchos maestros, miembros de acciones civiles. Yo mismo fui consejero de transparencia en Baja California y la verdad es que el gobierno además no incentiva la participación ciudadana, ¿no? O sea, estamos en los órganos ciudadanos y pues no te da un local para sesionar, no te da papelería. Toda la gente, estás en una reunión de asamblea, al principio van 20, a la segunda reunión van 15, luego 10 y luego vamos 3 o 4 nada más. Ya no va la gente porque pues se decepciona de que no haya apoyos, el Estado realmente no tiene interés real en generar más tejido social, ¿no? Entonces, bueno, yo veo así el panorama. No digo que no se pueda hacer, pero son construcciones que toman tiempo y requieren ciertas condiciones que desafortunadamente no están presentes, ¿no? No están presentes. No sé, ¿cuántos de ustedes están en una ONG? ¿Quién está en una ONG? Ahí está, ahí tienen la prueba. ¿Ya? Pero bueno, anímense, súmense a una ONG. Además, en esos temas hay temas muy bonitos. Miren, les comento una experiencia, tú que estás en el agua. Una de las zonas donde se puede ver agua de la llave es en Saltillo, Coahuila. En Saltillo, Coahuila hay un consejo ciudadano que ellos pagan
los estudios cada 6 meses para revisar el agua, qué tan apta es para consumo. Ellos van y presionan la Comisión del Agua y han logrado que en Saltillo el agua sea de la llave y que la gente no gaste en garrafones. Y yo digo, sí es potente la participación ciudadana, pero pues tiene que saber qué quiere hacer, mantenerse y trabajar con objetivos bien definidos. Si no, pues no funciona. Bueno, perdón, me alargué en la pregunta. Es que todo eso... No, Muchas gracias, Tarzán. adelante, ¿quién otro tiene una pregunta? Bueno, yo más que, sí es una pregunta, pero también es un comentario. Ahorita para la lectura que nos prepararon para esta plática, pues se me hizo muy interesante. Y bueno, nombraba que estaba entre este idealismo, la política se movía entre el idealismo y la realpolitik, ¿no? Entonces Sí. esta cuestión eh, de cómo vemos las cosas y cómo funcionan realmente las cosas, ¿no? Y es que a mí me parece muy interesante lo que está comentando ahorita, pero no me deja de parecer una visión muy funcionalista de la política. O sea, y al verlo como una visión funcionalista, se me hace que es otro mecanismo de control para no cambiar las cosas. O sea, ahorita nos estaba diciendo que ya como investigadores no tenemos que moralizar las cosas que estamos estudiando, sin embargo, al tratar de empujar proyectos sociales, pues es muy difícil no entrar en esa moralización, ¿no? De que no Claro, está, sí. no va a ayudar a una comunidad y que sí va a ayudar. Y entonces por ahí también, ese es como que un poco mi comentario, ¿no? Esa cuestión de que es un mecanismo de control, de que se sigue descargando toda la culpa hacia el ciudadano o hacia o una visión que también es idealista, ¿no? De que el ciudadano puede cambiar sus propias condiciones materiales cuando no siempre es así, cuando está inserto en un sistema que le impide todas estas cuestiones. Y la pregunta es como un poco que va por como lo que hacía Diego, que es cómo podemos incidir nosotros como investigadores para echar a andar un proyecto que, por decir de gestión, yo estoy por decir en Xochimilco y ahora estoy estudiando las áreas naturales protegidas, pero por decir estas se forman con una visión desde arriba totalmente, o sea que no toman en cuenta las necesidades y deseos de la gente que ahí lo habita, ¿no? Y por eso, pues, como que ahí hay una balanza, pues, muy desfavorable para conservar la naturaleza, por decir, porque, pues, las únicas actividades que se alientan, pues, son el turismo, ¿no? Y por Claro. decir, las actividades agrarias o las actividades de conservación, pues, no se alientan de ninguna manera. Sí, vamos, muchas gracias. No, qué buenas, mira, buenísima reflexión y mejor pregunta, ¿eh? Muy súper bien. Pues yo, la verdad que tienes una buena imagen. Mira, yo creo, lo que pasa es mi maestría, y la maestría siempre va enfocada un poco más a productos específicos, ¿no? Propuestas, etcétera. Ya cuando estamos en doctorado, yo les digo a los alumnos que no pueden generar, no pueden tanto vincular su visión del problema, como tú dices, lo moral, porque eso le llamamos sesgo de investigación. Y cuando metes su sesgo de investigación, todo lo que produces pues ya no es totalmente creíble ni replicable, ¿no? Entonces ahí sí tienen que ser muy cuidadosos, muy objetivos, etcétera. Pero fíjate que ahorita que oigo los temas de tesis, es que ustedes ya están haciendo esta dinámica diferente. Porque yo habría oído hace tiempo una tesis hace 10 años que diría sostenibilidad, retos y fortalezas, ¿verdad? Y ahora en cambio escucho el problema de la cuenca, de los problemas del patrimonio de Xochimilco. Ya eso ya es políticas públicas, ya que eligen temas muy concretos porque por varias ventajas. Uno, pueden encontrar información específica, pueden entender e interpretar un problema real, vigente, y pueden incluso, además de eso, hacer propuestas específicas que los temas generales no te lo permitían, ¿no? Ahora, políticas públicas, obviamente es vieja, nació en el 1954 y fracasó totalmente. Se retomó hasta fines de los 90 y hoy día está tomando más fuerza. Todavía no es la predominante, pero está tomando mucha fuerza porque fracasó porque era muy teórica y surgió porque se volvió con una mirada más concreta, un poco así. Digamos que le agregaron el tema de la implementación, que no lo tiene ninguna disciplina, ni la sociología, ni el derecho, ni la ciencia política. Los abogados se conforman con tal decreto, pero nadie se preocupa qué va después del decreto, ¿no?
cómo echarlo a andar. Y uno encuentra un montón de leyes y nadie se pregunta cuánto cuesta, qué recursos, como juicios orales, ¿no? Ya está desde hace añísimos, pero las escuelas de derecho todavía ni forman abogados de juicios orales, siguen educándolos en hacer juicios de papel, ¿no? Amparos y demás. Luego les dan un curso de 40 horas, 60 horas y pues con eso no vas a aprender a hablar. Entonces, y claro que eso lleva en espera 20 y tantos años, pero nadie se preguntó qué hacemos con las universidades para que formen abogados con habilidades de expresión oral y negociación. Yo ya he visto juicios orales y el juez los para porque el abogado se traba, ya no puede hablar, ¿eh? A lo mejor son buenos para escribir, pero no son tan buenos para hablar y argumentar, ¿verdad? Entonces, digamos que las políticas públicas son esa ciencia de la implementación. Entonces, en dos caminos. Uno es ir a lo concreto con ustedes, ¿no? Ya no te fijes en temas grandototes, busca un tema concreto. Cómo es real, eso se llama implementar. Y la otra, con eso puedes tener un mecanismo de producir mejoras, porque es la única ciencia que tiene una serie de etapas, de pasos para hacerlo. Y lo que dices, yo lo veo como una parte de la comunicación también. Hay un área nueva de políticas públicas que se llama comunicación política. De hecho, de alguna manera, en este libro que se llama Los 8 pasos para las políticas públicas, que quién sabe si ustedes leen porque no es su maestría de políticas públicas, ¿no? Pero en ese libro de Eugene Barda, que es nuestro premio Nobel de políticas públicas, por así llamarle, tiene 8 capítulos y el último capítulo se llama La prueba del taxi. Y me parece que es bien valioso porque ninguna disciplina habla de esto. Él dice en el capítulo 8, La prueba del taxi, que cuando tengas un programa, una política, se la platiques a un taxista. Y si el taxista te hace un número de preguntas que deja insatisfecha la explicación, o bien queda de acuerdo en lo que le estás explicando, tu política está lista para echarse a andar. Pero si el taxista ni la entiende y sus cuestiones, tiene muchas cuestiones, dice, mejor regrésate a rediseñarla. Entonces creo que precisamente ese es un problema que tenemos en políticas públicas, tanto a nivel gobierno como académico, que hacemos cosas que luego la gente no entiende y tenemos un problema de comunicación, ¿no? De vínculos, ¿no? Entonces, creo que, pero la única que yo he visto de ese tema es políticas públicas, la única que se está preocupando por el tema de la comunicación, o sea, con el ciudadano, con los actores. Y creo que en eso toma mucho, bueno, yo les recomiendo en este tema ya para ustedes, si quieren un poquito de cosa política, más allá de lo técnico, pues ahí tienen un textito de Chiara y Virgilio, que si quieren se los paso, pero trata el tema de los actores y te enseña a hacer un mapita de actores, una tabla donde tú pones qué actores son relevantes en Xochimilco, ¿no? Que el líder ejidatario, el director no sé qué de la jefatura, ¿cómo es? De la alcaldía y el empresario fulano y estos, hace un mapita, pone su papel que juegan, sus recursos, cómo pueden influir, y entonces tienes una radiografía técnica de lo político que complementas con lo que estés estudiando jurídico, económico, ambiental, y además puedes a partir de entonces crear una estrategia, ¿no? De acción, le llamamos de intervención, ¿no? De intervención en ciencias sociales. ¿Ya? Fíjate que, perdón que me estira, pero es que me encanta, pero mi tesis de licenciatura se llamó Planeación Regional de Desarrollo Mexicano. ¿Por qué? Porque siempre nos quejábamos de que los planes de gobierno fallaban. Entonces, leí que uno de los problemas que teníamos era que se hacían buenos planes desde el punto de vista económico, pero nadie analizaba lo político. O sea, quién se iba a poner y quién iba a apoyar. Entonces, me leí un libro de Carlos Matus, que era del ILPES, del Instituto de Planificación Económica, la CEPAL antigua, ¿verdad? Y él decía, bueno, es que hay que meter análisis político, la resistencia y los apoyos por una estrategia política que haga que los planes se puedan ir negociando o realizando. Y no tenían esos los planes, ¿no? Entonces, por eso sí coincido con Chiara y Virgilio, que si no identificas quién se resiste, quién se va a encadenar ahí a los árboles para que no los quites, o a interrumpir las vías de comunicación, si no identificas eso, pues vas al fracaso, ¿no? Por muy buena que parezca tu política. Entonces ahí en Xochimilco, pues igual, ¿no? Si vas a proponer, no sé, cambiar tipo de plantas, pues hay que ver si el conocimiento tradicional te va a decir, sabes que esas plantas no, o los distribuidores de plantas te van a decir, no, esas plantas tampoco, y se van a oponer, y ahí nos quedemos en el terreno de los buenos propósitos, ¿verdad? Por no hacer una labor de identificación de actores. Está buenísimo ese tema, ¿eh? Pero de Chiara y Virgilio, ahí lo tienen, si no, yo con gusto se los comparto, ¿eh? Igual les sirve, porque traen temas bien concretos y seguro hay un chorro de actores en cada tema, ¿eh?
Sí, Muy se lo bien. agradecemos, doctor, que nos lo pase, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Diego, Héctor, ¿no? Muy bien. Carla. Pues el plan era 1 hora, ya nos estemos casi 2 horas, así que gracias por su paciencia y por sus intervenciones y pues qué bueno que les interesan las políticas públicas, ¿eh? La verdad está súper bien, ojalá hubiera muchos estudiantes interesados en esos temas, porque yo creo que ahí le dan más al clavo al análisis y a las recomendaciones, definitivamente. Pues un placer saludarlos, doctora, gracias por la invitación. Pues muchas gracias, doctor. Y nosotros cuando usted requiera algo sobre, ahorita que está el cambio climático entrando a las agendas, nosotros somos la parte técnica que podemos ayudarles a resolver cuáles son los principales problemas a los cuales nos vamos a enfrentar y que la política pública está muy lenta en respuesta a todo lo que nos viene con el cambio climático. Por Sí, ejemplo, el Acapulcazo, ¿no? Que ocurrió claro. eso, ya lo veníamos venir y ya ahora lo que representa. Y eso entre muchas otras cosas, doctor, cambio de los centros turísticos por el incremento del nivel del mar. Ahora Durango va a ser una zona de sol y playa. Sí, así es. Sí, doctora, muchas gracias. Pues, si me permites, fíjate que ahorita me acabo de acordar, tengo una alumna de doctorado que acaba de contactar conmigo y va a hacer una tesis sobre la migración por causas de cambio climático. Entonces, sí, Está muy bonito, doctor. si me permites, ahora que esté el proyecto y eso, a ver si aceptas una invitación como lectora de la tesis, pues para que le aportes, porque es tu especialidad. Y ahorita hay muchos libros para escribir y revistas para escribir que precisamente están abordando estos temas, qué es lo que provoca el cambio climático desde el lado social, y uno de ellos es la migración, porque estamos viendo las olas de migración y estas son a causa del cambio climático y lo asocian con temas económicos, políticos, y no, si no es por lo que está ocurriendo. Y es padrísimo, doctor, y inclusive me metí a Sí, una red internacional que habla sobre migraciones. Le voy a pasar me acaban de mandar un link para publicar, pero dije, ay, no tengo que publicar. sí. No, no, pues fíjate, si me permites, ahora que me pase el proyecto, te lo comparto. Y no sé, tápense los oídos, chicos, pero eh, es una chica muy competente. Hizo su licenciatura en la UNAM y hizo su maestría, creo que en Flaxo, y trae buen empaque intelectual. Entonces creo que puede ser un producto muy bueno. De inmediato ahorita llego y le mando el link donde están diciendo, aquí queremos publicaciones y participaciones, y dije, ¿de dónde saco? ¿De dónde saco? Pero no, dije, no, ninguno de los estudiantes trabaja migración por el cambio climático. Dije, bueno, pues ya, y lo cerré, no lo borré, lo cerré solamente, y miren nada más la No, no, coincidencia. no. Sí, por favor, sí, sí, sí. Justo lo acepto y le mando esa información. Y pues agradezco como siempre su generosidad. Muchas gracias a mis estudiantes que están contentos con la plática, doctor. Agradecemos de esto que es invaluable, de verdad, que comparta con nosotros sus conocimientos. Y pues queda la puerta abierta, doctor, para cuando quiera usted venir a visitarnos, lo que se le ofrezca, ya sabe, a sus órdenes. Doctora, gracias por la amistad y por la oportunidad, ¿eh? Cuídense mucho y mucho éxito. 10, 14 años de conocer, pues más, 17, 14, 15, 16 años, doctor, pues cómo no, Ya hay una historia. ya hay una historia. Muchas Sí, gracias, doctor. Seguimos en contacto y esperamos sí. vernos en estos Que tengan días. buena tarde. Saludos a todos. Hasta luego. Cuídense mucho. Ay, mi doctor, él fue sinodal en mi, déjenme agarrar aquí. Ah, estuvo muy bueno. ¿Por qué me preguntaste? Pues sí,